Francia, año 1671. En una antigua mansión rodeada de viñedos, silencios y pactos rotos, un joven noble regresa tras la guerra para heredar el legado de su linaje. Pero entre las paredes frías del castillo no solo le espera el peso del deber, sino una criada con un pasado tan peligroso como irresistible. Elise nunca debió cruzarse en su camino. Marcada por el apellido de una familia traidora, vive oculta bajo el techo del hombre que la odia en silencio, el barón Etienne de Mireval, padre de Adrienne, un noble implacable que lo controla todo, incluso el destino de los que se atreven a amar lo prohibido. Cuando el pasado regrese con sed de justicia y el varón exija lealtad absoluta, Adrienne deberá tomar la decisión más difícil de su vida: honrar su apellido, o proteger a la mujer que le enseñó lo que es el amor verdadero. Quédate, porque esta no es solo una historia de amor prohibido, es una historia de secretos, traición y redención, en una época donde amar a la persona equivocada podía costarte la vida. El viento del norte traía consigo el olor de la tierra húmeda, del musgo que crecía en las piedras del sendero y del invierno que comenzaba a insinuarse sin pedir permiso. Los portones del castillo de Mireval se abrieron al alba, después de años cerrados a las visitas. Adrien, el heredero de la casa, regresaba tras una larga ausencia al servicio del rey. La campaña había terminado y con ella una parte de su juventud. Lo que volvía no era el mismo hombre que partió. Su carruaje cruzó el puente levadizo, flanqueado por estandartes rojos y dorados, los colores de la casa Mireval. El escudo familiar, con su halcón en vuelo sobre una lanza rota, aún colgaba sobre la entrada principal, aunque cubierto de polvo y telarañas. Los criados se alinearon en el patio para recibirlo como dictaba el protocolo. Entre ellos, una joven mantenía la cabeza gacha, sujetando con fuerza una jarra de agua entre sus manos. Sus ojos no buscaban al recién llegado, pero su cuerpo se tensó al oír el crujido de las ruedas sobre la piedra. Adrienne descendió con gesto tranquilo. Su capa de viaje aún tenía manchas de barro, y su barba, más tupida que antes, no ocultaba del todo la cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Observó el castillo como quien observa un lugar que ya no le pertenece, aunque lleve su nombre. Nada parecía haber cambiado, y sin embargo, todo le resultaba ajeno. «Mi señor», dijo el mayordomo, haciendo una reverencia. «Bienvenido a casa». Adrienne asintió sin palabra. Sus ojos pasaron brevemente por la fila de sirvientes, y entonces la vio. O quizás no la vio, pero algo en ella llamó su atención. La joven de la jarra. Su postura era demasiado firme, sus manos demasiado quietas. Había en su forma de estar un esfuerzo por no destacar, y eso justamente la hacía destacar. No preguntó por ella. No aún. Había asuntos más urgentes. Su madre esperaba en el salón principal, seguramente con las mismas preguntas que él. No tenía intenciones de responder. El salón era frío, como siempre lo había sido. La duquesa Geneviève de Mireval no necesitaba el calor del fuego para imponer su presencia. Sentada en su sillón alto, con las manos entrelazadas sobre el regazo, lo recibió con una sonrisa discreta. «Adrienne», dijo sin levantarse, «el castillo ha guardado silencio desde que te fuiste. Ya era hora de que alguien lo despertara». «Madre», respondió él, inclinando la cabeza, «veo que el silencio no ha hecho mella en ti». Ella se permitió una breve risa, pero sus ojos seguían, siendo los de siempre, analíticos, calculadores. Lo evaluaban con la precisión de una hoja afilada. Él sabía que no podría ocultarle nada, no del todo. «¿Vienes a quedarte esta vez?» Adrienne miró alrededor, luego a través de las ventanas altas. «Por ahora sí, pero ya no sé qué significa quedarse. Significa asumir.
significa ocupar el lugar que te corresponde. El castillo necesita a su señor, y yo ya no tengo la fuerza para cargar sola con su historia. Adrienne no respondió. Había luchado en batallas donde los hombres morían sin gritar, donde la nieve se teñía de sangre y el honor era una palabra vacía. Y sin embargo, allí, frente a su madre, sentía una presión en el pecho que ninguna guerra había logrado en provocarle. Los días pasaron lentamente. Adrienne recorrió el castillo con pasos silenciosos, como si buscara memorias que se habían marchado junto con él. Los criados se movían con respeto y distancia. Solo uno de ellos parecía evitarlo con un cuidado demasiado deliberado, la joven de la jarra. La observó más de una vez, desde la galería superior, mientras limpiaba los ventanales, mientras recogía libros en la biblioteca, mientras se deslizaba por los corredores con la gracia de quien sabe que ser vista es peligroso. No era belleza lo que la distinguía, aunque la tenía, sino una quietud, una especie de tristeza contenida que parecía no pertenecerle del todo. Finalmente decidió preguntar. «¿Quién es?», inquirió al mayordomo una tarde sin dejar de mirar hacia el jardín donde ella arreglaba las flores. «Se hace llamar Elise, mi señor. Entró hace 3 meses, recomendada por la abadesa del convento de Sainte-Marie. Callada, eficiente, no ha dado motivos de queja». «¿Sainte-Marie?», repitió Adrienne con el ceño ligeramente fruncido. No recordaba que aceptasen recomendaciones para servicio. No suelen hacerlo, pero en este caso hubo una carta firmada por alguien cercano a la corte, discreta pero persuasiva. Adrienne no dijo nada más, pero el nombre se quedó en su mente. Sainte-Marie. La conocía. Un lugar de retiro, sí, pero también de exilio para mujeres con secretos que no podían sostenerse a la luz del día. Al caer la noche, la encontró por casualidad en la biblioteca. O eso creyó. Ella estaba colocando libros en su sitio, uno por uno, con una lentitud casi ritual. Al oír sus pasos, se giró bruscamente y por un instante algo se quebró en su mirada. Miedo. O tal vez reconocimiento. «Perdón, mi señor», dijo de inmediato. «No sabía que iba a utilizar la sala». «No pensaba hacerlo», respondió él. «Solo me preguntaba por qué colocas esos volúmenes por año y no por autor». Elise pareció confundida. «Siempre se han ordenado por año, según el catálogo del siglo pasado». Adrienne arqueó una ceja. «¿Cómo sabes eso?». Ella titubeó, luego bajó la vista. «Lo leí en un volumen antiguo. Curiosidad, supongo. No es una curiosidad común para una criada». Elise apretó los labios. «No todos los que sirven han nacido ignorantes, mi señor». Adrienne la miró en silencio. Luego, para su propia sorpresa, asintió. «Tienes razón». Se marchó sin más, pero ya era tarde. Él no lo sabía aún, pero en ese instante el destino de ambos había comenzado a entrelazarse de una forma que ni el tiempo, ni el honor, ni siquiera la sangre podrían detener. Las mañanas en el castillo de Mireval eran frías, aunque el sol se esforzara por colarse entre las vidrieras. El crujir de la madera bajo las botas, el eco de los pasos en corredores altos y la quietud silenciosa de los muros hablaban de un lugar que recordaba mejor de lo que vivía. Adrienne solía levantarse temprano, aunque dormía mal desde que regresó. El recuerdo de la guerra le había dejado cicatrices invisibles, y una de ellas se hacía más notoria cada vez que cruzaba con Elise en los pasillos. No era solo que su rostro se le antojara familiar. Era su manera de observar, de permanecer alerta incluso cuando aparentaba estar distraída. Había algo en su forma de moverse que no encajaba con el resto del servicio. No parecía una criada. Parecía una intrusa disfrazada con ropa modesta. Adrienne intentó no obsesionarse.
Tenía asuntos que atender: el estado de las tierras, la gestión de impuestos, los informes que llegaban desde la capital. Pero su mente regresaba una y otra vez a ella, como si algo dentro de él ya supiera que no estaba allí por casualidad. Ellis, por su parte, mantenía la cabeza baja y el perfil aún más bajo. Era cuidadosa, puntual, eficiente. No se entrometía en los asuntos del resto, no hablaba más de lo necesario. Sabía perfectamente lo que hacía. Había crecido aprendiendo a pasar desapercibida, a estudiar el entorno, a memorizar nombres y rostros sin que los suyos fueran recordados. Su madre solía decirle que era mejor ser invisible que incorrecta. Y su madre ya no estaba. Desde que Adrien había regresado, la tensión se le había instalado en los hombros, no por miedo a él, sino por lo que él representaba. Porque cuanto más lo observaba, más reconocía rasgos que habían habitado los relatos de su infancia, los de su padre. El duque de Mireval, el anterior señor del castillo, había sido el juez silencioso de la desgracia de su familia. Él firmó la sentencia que selló la muerte de su padre. Él silenció el nombre Sombreuil. Y su hijo, Adrien, caminaba ahora por los mismos pasillos, sin saber que compartía espacio con la hija de aquel al que habían condenado. Elise había pedido ingresar en el servicio del castillo por una razón que no podía explicarse fácilmente. No era venganza, no buscaba justicia, solo deseaba mirar con sus propios ojos el lugar donde todo había empezado, tocarlo, habitarlo, aunque fuera desde la sombra. No había contado con la presencia de Adrien, ni con la forma en que su presencia la desarmaba lentamente. Una tarde de otoño, mientras recogía manteles del comedor principal, encontró una nota doblada en su bandeja. No tenía firma, solo una frase, escrita con tinta negra sobre papel. Rugoso, no deberías estar aquí. Él no sabe quién eres, pero otros sí. Elise sintió cómo se le helaba la espalda. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Guardó la nota con manos temblorosas, disimulando el temblor mientras continuaba con su labor. Esa noche no durmió. No podía. Al día siguiente se movía como un espectro por los pasillos. En su rostro había una palidez nueva y en sus ojos un destello de alerta. Adrien lo notó. La vio desde la galería mientras ella cambiaba los candelabros del ala oeste. Había algo en su gesto que le incomodaba, como si llevase miedo escondido bajo la piel. Más tarde, en la biblioteca, la encontró sola. Él fingió buscar un libro, pero lo que en realidad buscaba eran respuestas. «¿Has dormido mal?», preguntó, sin levantar la vista del estante. Ellis, que estaba limpiando una esquina del escritorio, se tensó. «Estoy bien, mi señor». «No lo pareces». A veces, no parecerlo es más fácil que explicarlo. Adrien se giró hacia ella. Sus ojos se cruzaron. «¿Hay algo que deba saber?» «No», mintió ella. «Solo son días fríos». Él no insistió. Pero algo en su interior se endureció. La duda comenzaba a tomar forma. Esa misma noche, Adrien regresó a los archivos privados del castillo. Una sección escondida, cerrada con llave desde la muerte de su padre. Recordaba haberla visto una vez, de niño, y haber sentido el peso de los secretos encerrados entre aquellas paredes. Ahora, empujado por una corazonada, decidió volver. Entre documentos antiguos, sellos rotos y cartas amarillentas, encontró un archivo marcado con el nombre Sombreuil. No supo por qué lo abrió. Tal vez porque el nombre resonaba vagamente en su memoria, o porque algo en Elise lo había guiado hasta allí sin querer. La primera hoja era un informe militar. Luego venía una copia de la orden de arresto. Y por último, una carta escrita a mano, con letra temblorosa pero elegante. No era de su padre, era de una mujer. «Mi esposo fue juzgado por traición, pero os ruego piedad para nuestra hija. Ella no tiene culpa.
Tiene 10 años, mi señor. No sabe del mundo más que lo que ha perdido. Permitidle vivir, aunque sea lejos, aunque nunca sepa quién fue. Adrien leyó y releyó aquella carta. La fecha coincidía, el nombre del condenado, Louis de Sombreuil, y la hija volvió a leer, a unir piezas, a mirar en su memoria el rostro de Elise. Entonces lo entendió. No confrontó a nadie esa noche, ni a ella, ni a su madre. Solo se encerró en su habitación, sintiendo cómo todo se tambaleaba bajo sus pies. Si Elise era quien sospechaba, entonces había crecido con un enemigo en casa. Y si no lo era, entonces estaba enredándose en una historia demasiado peligrosa para ignorar. Al amanecer, cuando volvió a verla en el pasillo, no dijo una palabra. Pero esta vez, cuando ella bajó la mirada, él no lo hizo. Y por primera vez, ambos supieron que el silencio entre ellos ya no los protegía. El otoño avanzaba, y con él el frío se hacía más severo. El castillo de Mireval crujía por las noches como si sus piedras intentaran recordar los nombres de los que ya no estaban. Las hojas muertas se arremolinaban en los patios, y el viento silbaba en los torreones como un mensajero que nadie había invitado. Los preparativos para la fiesta del equinoccio estaban en marcha. La duquesa, fiel a la tradición, insistía en celebrarla con el mismo protocolo de siempre, aunque el ambiente en el castillo fuera más de inquietud que de celebración. Nobles del norte habían sido invitados, y uno de los objetivos, aunque no declarado, era mostrar a todos que Adrien había vuelto para asumir su lugar como señor del castillo. Elise observaba el movimiento desde los márgenes, preparaba bandejas, pulía cubiertos, revisaba listas junto al mayordomo, todo sin emitir una sola queja. Sabía que su lugar estaba en las sombras, entre pasillos de servicio y escaleras traseras. Y sin embargo, su presencia no pasaba desapercibida. Adrien la buscaba con la mirada. No lo hacía de forma abierta, pero había un hilo invisible que parecía atarlo a ella. Un gesto, un suspiro, una palabra que no llegaba a decirse. Todo lo arrastraba a pensar en ella. Desde que había encontrado el archivo, la duda lo quemaba por dentro. ¿Era posible que Elise fuera aquella niña que había sobrevivido a la caída de los Sombreuil? Y si lo era, ¿por qué había regresado? La noche del evento, el castillo se iluminó con antorchas y candelabros de plata. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino. El vino corría como si los campos no conocieran la escasez, y los invitados reían con esa ligereza superficial de quienes nunca habían tenido que arrebatar nada con las manos. Adrien vestía de negro, con bordados dorados en el cuello y los puños. Había heredado el porte de su padre, pero sus ojos no eran los del viejo duque. Eran más profundos, más atentos, menos dispuestos a perdonar sin entender. Élise servía vino a los invitados, con movimientos precisos. Su cabello recogido dejaba ver la delicadeza de su cuello, y aunque su vestido era sencillo, llevaba la dignidad de alguien que conocía el valor del silencio. Fue entonces cuando ocurrió. Un invitado, el barón d'Argens, un hombre de rostro cetrino y voz demasiado alta para el tamaño de sus ideas, la miró con atención al recibir su copa. Frunció el ceño como si algo se removiera en su memoria. «¿Cómo te llamas, muchacha?», preguntó, deteniéndola con un gesto brusco. «Élise». Se tensó. «Élise, señor», respondió bajando la mirada. «Élise, qué curioso. Tenía una conocida que se llamaba así. Hija de un viejo traidor, si mal no recuerdo». Adrien, que escuchaba desde la distancia, se giró de inmediato. «Varón», interrumpió con tono cortante, «¿hay algún problema con el servicio?» «Ninguno, mi señor. Solo que esta joven tiene un aire
familiar. ¿No lo cree? Elise mantenía el rostro sereno, pero sus manos temblaban. Adrien lo notó. Caminó hasta ella y le tomó la copa vacía con naturalidad. Hay rostros que despiertan ecos del pasado, pero no siempre esos ecos merecen respuesta. El varón forzó una sonrisa, pero no insistió. Elise se retiró de inmediato con paso firme. No corrió, no huyó, pero al salir de la sala, sus ojos brillaban con una mezcla de furia y miedo. Adrien esperó unos segundos, luego se excusó ante su madre y fue tras ella. La encontró en el pasillo del ala norte, junto a un ventanal abierto. El viento helado le agitaba los cabellos sueltos. No lloraba, pero estaba a punto de hacerlo. ¿Quién eres?, preguntó Adrien sin rodeos. Ella no se giró. La misma que he sido desde que entré aquí. No me mientas. Elise respiró hondo. Tú ya lo sabes, ¿verdad? Lo intuyo, pero quiero oírlo de ti. Ella cerró los ojos. Soy Élise, de Sombreuil, hija de Louis de Sombreuil, ejecutado por alta traición hace 15 años. Mi nombre fue borrado, mi linaje condenado. He vivido bajo otros nombres. Este castillo fue el lugar donde sellaron su sentencia. Adrien sintió cómo todo se detenía por un segundo. Sabía la verdad, pero escucharla de su voz lo golpeó, de una forma distinta. ¿Por qué volviste? No lo sé. Tal vez para ver con mis propios ojos lo que quedó. Tal vez para entender. Tal vez porque no sabía a dónde más ir. Adrien dio un paso hacia ella. ¿Y por qué ocultarlo? Porque no esperaba sentir nada, ni por este lugar, ni por ti. Ahora sí lo miró, y en sus ojos había una mezcla de vergüenza, tristeza y algo más. Adrien se acercó un poco más. Podía oír su respiración. No sé qué hacer contigo, murmuró. Eres la hija de un enemigo, y sin embargo cuando no te veo, todo se vuelve gris. Elise tragó saliva. No vine a robarte nada, Adrien. No quiero tu nombre ni tu compasión. Y mi corazón. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. A la mañana siguiente, el castillo despertó dividido. El rumor había corrido como pólvora. Algunos criados hablaban en susurros, otros evitaban a Élise abiertamente. La duquesa, al enterarse, pidió verla. Adrien se lo impidió. «Hablaré yo con ella», dijo, «y luego hablaremos tú y yo». La madre lo miró con ojos helados. «¿Qué planeas hacer, Adrien?». Él no respondió, porque no lo sabía. Solo sabía que nada volvería a ser como antes. Las campanas del castillo repicaron a mediodía, como lo hacían todos los domingos, pero esta vez su eco pareció más grave, más denso. La noticia sobre la verdadera identidad de Élise se había esparcido por todos los rincones de Mireval, como una mancha de vino derramado en un mantel de lino, lenta, visible, imposible de ocultar. Lo que antes era una sospecha, ahora tenía nombre, historia y rostro. Los criados se dividieron entre la curiosidad y el temor. Algunos evitaban cruzarse con ella, otros la observaban en silencio, como si esperaran que confirmara o desmintiera algo con solo su presencia. Élise, por su parte, caminaba por el castillo sin apartar la vista. No fingía ignorancia, no pedía disculpas, solo conservaba una dignidad que parecía heredada de otro tiempo. Adrien intentaba protegerla del juicio ajeno, pero sabía que era inútil. No podía poner una muralla entre ella y el mundo, no en un lugar donde cada piedra tenía oídos y cada puerta una historia que susurrar. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la duquesa Geneviève, madre de Adrien, exigió una audiencia privada con Élise. Lo hizo con voz firme, en presencia del mayordomo y varios criados. No se molestó en disimular. La formalidad era su escudo y la frialdad su espada.
Que la traigan al salón de los retratos, ordenó. Quiero verla a los ojos. Ellis se presentó a la cita con la cabeza alta. No se había cambiado de ropa ni había intentado suavizar su aspecto. Iba como era, sencilla, discreta y decidida. Al entrar, la duquesa no la invitó a sentarse. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó, sin mirarla directamente. Sí, mi señora. Entonces hablemos sin adornos. ¿Por qué viniste a este castillo? Ellis sostuvo la mirada. Porque necesitaba entender de qué estaba hecho este lugar. Y porque, a pesar de todo, era el único sitio que recordaba vagamente como seguro. La duquesa giró lentamente sobre sí misma y se acercó a la chimenea. Tu padre fue responsable de la muerte de muchos hombres leales. Adrien tenía solo 12 años cuando escuchó a escondidas la noticia de su ejecución. ¿Sabes lo que es crecer con la certeza de que alguien traicionó a tu casa? ¿Y sabe usted lo que es crecer sin nombre, con la certeza de que nunca podrás decir quién eres? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillas. La duquesa apretó los labios. Por primera vez, algo en su expresión vaciló. No he venido a vengarme, añadió Élise. Solo quería recuperar un fragmento de mi historia. Ni siquiera esperaba cruzarme con él. La duquesa la miró entonces, lenta, profundamente. Tu madre me escribió una carta. ¿Lo sabías? Élise enmudeció. No, lo hizo poco antes de morir. Me pidió que velara por ti, que si algún día llegabas a nuestras puertas, no te rechazara. No respondí a esa carta, no supe qué decir, pero la guardé. La tengo todavía. Ellis no podía creer lo que oía. Entonces, usted sabía. ¿Quién era yo desde el principio? Lo sospeché. Cuando tu nombre apareció entre las candidatas al servicio y vi la recomendación desde Sainte-Marie, supe que no era una coincidencia. Pero no actué. No hasta que Adrien empezó a verte de otra manera. ¿Y por qué lo hace ahora? La duquesa se acercó y se detuvo frente a ella. Sus ojos, tan parecidos a los de su hijo, mostraban algo más que frialdad. Porque no puedo permitir que mi hijo entregue su futuro a una mujer cuyo nombre puede destruirlo todo. Ellis inspiró profundamente. No pienso quedarme si eso lo pone en peligro. No soy una amenaza, ni para usted ni para él, pero no permitiré que se me niegue el derecho a vivir con mi nombre, al menos una vez. La duquesa sostuvo la mirada unos segundos más, y luego dio media vuelta. Puedes quedarte, por ahora. Pero te advierto, Élise de Sombreuil, Mireval no olvida, y la nobleza no perdona. Élise salió del salón con el corazón agitado. No por miedo, sino por la verdad recién revelada. Su madre había intentado protegerla incluso después de perderlo todo. Adrien la encontró poco después, en el pasillo que daba al jardín interior. Estaba de pie, mirando el estanque que reflejaba el cielo gris. ¿Qué te ha dicho?, preguntó. Que no me quiere aquí, respondió con serenidad, pero que no me detendrá. Sabe quién soy, y sabía quién era incluso antes que tú, Adrien. Frunció el ceño. ¿Por qué no me lo dijo? Porque el amor no siempre va de la mano de la verdad. A veces se protege más desde el silencio. Él tomó su mano. No quiero que vivas entre sombras, y yo no quiero ser la razón por la que pierdas lo que te pertenece. Tú eres lo único que me pertenece sin que me lo hayan impuesto, susurró. Adrien, el resto son títulos, tierras y un apellido que pesa más de lo que vale. Élise lo miró. ¿Y estás dispuesto a perderlo todo por mí? No sería perderlo, sería elegir algo distinto. Algo que no esté manchado por pactos antiguos. En ese momento, una voz interrumpió la intimidad. Mi señor, dijo el mayordomo, acercándose con respeto. Ha llegado un mensajero del norte. Trae una carta urgente. Viene de la casa de Abeliers.
Adrián soltó lentamente la mano de Ellis. «Voy enseguida». Se miraron sin hablar. No hacían falta más palabras. Ambos sabían que, a partir de ahora, cada paso que dieran sería observado, juzgado y posiblemente condenado. Pero también sabían que si lo hacían juntos, ya no habría nada que ocultar. El amanecer llegó con una bruma espesa que cubría los campos de Mireval como un velo de despedida. Las luces del castillo aún no se habían encendido del todo cuando Adrián cruzó el patio principal envuelto en su capa de viaje, con pasos firmes y un pensamiento obstinado martillando en su cabeza. Protegerla a cualquier precio, Elise lo esperaba en los establos, vestida con ropas sencillas pero cálidas, sin joyas, sin adornos. Solo llevaba una pequeña bolsa de cuero en la que guardaba lo poco que le pertenecía. Cuando él llegó, ella ya tenía el caballo preparado. No preguntó a dónde iban, ni por cuánto tiempo. Solo lo miró y asintió. «¿Estás segura?», preguntó. Él, «No», respondió. «Pero quiero vivir lo que venga contigo, aunque no sepa lo que es». Adrián montó a su lado, y juntos partieron hacia el norte, hacia una propiedad discreta de los Mireval. La vieja casa de caza de Armont, escondida entre bosques, lejos de ojos nobles y rumores maliciosos, allí estarían a salvo, o eso creía. Durante los primeros días, el viaje fue tranquilo. Se movían con discreción, evitando aldeas grandes, durmiendo en hosterías modestas o bajo las estrellas cuando el clima lo permitía. Compartían silencios más que palabras, pero en esos silencios se tejía algo sólido. Había gestos pequeños, una manta compartida, una sonrisa inesperada, una risa contenida frente al crepitar del fuego que decían más que cualquier promesa. Ellis observaba a Adrián como si intentara memorizarlo. No el Adrián señor del castillo, ni el soldado que regresó de la guerra, sino el hombre que ahora cruzaba caminos polvorientos a su lado por una causa tan antigua como el amor y tan peligrosa como la memoria. «¿Alguna vez pensaste en huir del todo?», le preguntó una noche cuando ambos descansaban bajo un roble. «Lo pensé muchas veces, pero el deber siempre fue más fuerte. Y ahora tú lo eres más que cualquier deber». Ellis sonrió pero no respondió. Fue al quinto día cuando las cosas cambiaron. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra cuando escucharon un crujido extraño entre los árboles. Adrián, alerta por naturaleza, detuvo el paso y levantó una mano. Ellis frenó a su lado. «¿Qué pasa?». Silencio. Un segundo después, el zumbido de una flecha cruzó el aire y se clavó con violencia en el tronco a escasos centímetros de Adrián. «¡A cubierto!», gritó él, desmontando al instante. Desde ambos flancos del sendero, 4 jinetes armados con espadas y ballestas salieron de entre los árboles. No llevaban emblemas, iban encapuchados con ropas oscuras y movimientos precisos. No eran ladrones, sabían lo que hacían. Adrián desenvainó su espada y se colocó frente a Ellis. Ella intentó retroceder, pero otro de los atacantes se le acercó por el lado opuesto. Adrián bloqueó el primer golpe y contraatacó con fuerza, pero eran muchos y él estaba solo. Recibió un corte en el brazo izquierdo, luego una patada lo lanzó contra el suelo. El metal de su espada cayó lejos y el barro empapó su ropa. Uno de los jinetes se acercó con una daga en mano. Ellis gritó su nombre, pero Adrián no tuvo tiempo de reaccionar. Entonces ocurrió algo inesperado. Ellis se adelantó. No corrió, no gritó. Solo se movió con una seguridad que nadie, ni siquiera Adrián, le había visto antes. En un solo gesto, sacó de su bolsa una pequeña ampolla de cristal y la lanzó a los pies del agresor. Un estallido de humo blanco envolvió al hombre, que cayó al suelo tosiendo. Acto seguido, Ellis tomó la daga de Adrián, bloqueó otro ataque con sorprendente agilidad
y aplicó un corte preciso en el muslo de otro de los atacantes. Gritó de dolor y cayó de rodillas. Los otros dos, confundidos, retrocedieron. Adrien, ya en pie, aprovechó para recuperar su espada y enfrentarlos. No tardaron en huir, dejando atrás a sus dos compañeros heridos. El silencio volvió al bosque. Solo se escuchaban los jadeos de ambos y el crujido de las hojas bajo sus pies. Adrien se giró hacia ella, aún sin aliento. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Has hecho eso? Elise bajó la mirada. Respiraba con dificultad, pero no estaba herida. Mi padre me enseñó a defenderme, pero fue en Sainte-Marie donde aprendí lo demás. ¿Qué demás? Botánica, venenos, tratamientos. Era la forma de mantenerme útil y viva. No todo lo que aprendí fue para esconderme. Adrien la miró como si la viera por primera vez. Y de algún modo así era. Me has salvado la vida, dijo él, y tú me estás salvando a mí desde el día en que me miraste como si no llevara el apellido que todos temen. Adrien se acercó, tomó su rostro con ambas manos, con ternura, con necesidad. Nunca te he visto como otra cosa que no seas tú. Y la besó. Fue un beso largo, silencioso, lleno de una urgencia callada. No era pasión lo que se expresaba, sino reconocimiento. El reconocimiento de dos almas que, después de 1900 en tanto evitarse, se encontraban por fin sin máscaras. Esa noche se refugiaron en una casa abandonada cerca del lago de Armón. Adrien vendó su brazo con la ayuda de Elise, y aunque el dolor era real, se sentía más vivo que nunca. Ella encendió una pequeña hoguera y cocinó algo simple, sin decir demasiado. Pero cuando se sentaron juntos, al borde de la cama improvisada, Adrien tomó su mano. «No volveré a dejarte sola». «Y yo no volveré a mentirte», respondió ella. Afuera, la luna iluminaba las aguas del lago y por primera vez en mucho tiempo el mundo pareció callar a su favor. El regreso a Mireval no fue triunfal. Fue silencioso, tenso, casi clandestino. Adrien, aún con el brazo vendado y la herida fresca en el costado, se mantenía erguido en la silla de montar, ocultando el dolor con la misma determinación con la que había soportado batallas en tierras lejanas. Elise cabalgaba a su lado, sin soltar las riendas, con los labios apretados y la mirada alerta. Llegaron al castillo al anochecer. El portón se abrió tras una breve discusión con los guardias, y el sonido de los cascos resonó por el empedrado. Del patio interior, ningún criado salió a recibirles, ninguna antorcha iluminó el camino. Todo era sospechosamente discreto. «¿No es extraño que nadie nos esperara?», susurró Elise. «Muy», respondió Adrien. «Algo huele a encubrimiento». Entraron por la puerta lateral, la que conducía a la galería de los tapices. Desde allí se podía acceder a los aposentos del duque sin pasar por los salones principales. Adrien conocía cada pasadizo del castillo, cada atajo, cada rincón donde los secretos solían dormir en voz baja. Cuando llegaron a la biblioteca, encendieron una sola lámpara de aceite. Elise lo ayudó a sentarse y le retiró la capa ensangrentada. «Tienes fiebre», dijo ella tocándole la frente. «Estoy bien, necesito pensar». «No eres de piedra, Adrien, y tú no eres una simple criada. Así que, por favor, déjame ser débil solo contigo». Elise no insistió. Fue por agua caliente, vendajes limpios y una infusión que preparó con manos expertas. Mientras Adrien bebía, ella revisaba el vendaje. La herida había mejorado, pero seguía enrojecida. Entonces escucharon pasos, lentos, pesados. El chirrido de la puerta antigua anunció la entrada de Geneviève, la duquesa. «Así que has regresado», dijo con tono seco. «Y no solo. ¡Qué sorpresa!», Adrien la observó en silencio. «Han intentado matarme en el bosque. 4 jinetes, organizados. No eran bandidos. ¿Estás seguro? Tan seguro como que tú sabías que ella era una Sombreuil desde el primer día». La duquesa no se inmutó.
No envié asesinos. No te acuso, madre. Pero alguien cercano a ti sí lo hizo. Hélice se mantuvo en pie, en silencio. Su presencia parecía molestar a la duquesa, pero ya no se ocultaba. ¿Y ahora qué harás?, preguntó la mujer. ¿Anunciarás al mundo que has traído de vuelta a la hija de un traidor? ¿La pondrás a la cabeza de esta casa? ¿Le darás tu apellido? No sé qué haré, pero no me quedaré de brazos cruzados mientras envenenan lo único verdadero que me queda. Genevieve bajó la vista. Algo en su rostro tembló, solo por un instante. «Alguien dentro de este castillo ha dado la orden», insistió Adrien. «Alguien que conoce nuestros movimientos. Y yo pienso averiguarlo». La duquesa dio media vuelta y salió sin decir una palabra más. El portazo resonó como un eco final. Esa misma noche, Adrien mandó llamar al capitán de la guardia. Le confió una orden: revisar los registros de entrada y salida de mensajeros durante los últimos 7 días. Buscaba una carta, un nombre, un error. Mientras tanto, Élise decidió no ocultarse más. Caminaba por el castillo como una sombra, de carne y hueso, visible para todos. Algunos criados la evitaban, otros bajaban la mirada con culpa, y algunos pocos, como Madeleine, la anciana cocinera, le sonreían con una ternura silenciosa, como si supieran que el pasado nunca define del todo a una persona. Fue Madeleine quien le entregó una nota esa tarde, escondida dentro de un cesto de pan. «No confíes en Charles. Él se reunió con el mensajero. Lo vi con mis propios ojos. Perdona el silencio. M». Élise sintió que el corazón se le aceleraba. Charles era el primo de Adrien. Siempre había vivido en el castillo, en calidad de invitado permanente. Nunca había mostrado una opinión sobre ella, demasiado cortés para parecer sospechoso, pero eso, ahora lo entendía, era justo lo que lo hacía peligroso. Esa noche compartió la nota con Adrien. «¿Charles?», preguntó, incrédulo. «Eso dice Madeleine. Maldita sea. Si es verdad, lo ha hecho desde dentro. Tiene acceso a la armería, a los mapas, a todo. ¿Y a ti?». Adrien cerró los ojos. «Necesito pruebas. Déjame encontrarlas». «No, no pienso ponerte en peligro otra vez». «Ya lo estoy, Adrien. Desde el momento en que me miraste como algo más que una criada». Sus palabras lo detuvieron, porque era cierto, porque ya no había marcha atrás. Al día siguiente, Élise se escabulló en los aposentos de Charles. Sabía que corría un riesgo enorme, pero lo asumía. En el escritorio encontró varias cartas. Algunas eran banales, pero una, escondida bajo el doble fondo de un cajón, tenía un sello roto, el emblema de la casa de Aveliers. «Confirmado. La mujer está con él. Haré lo necesario. El apellido Mireval no caerá por una criada con sangre sucia. Esperad mi señal». Élise sintió náuseas. Lo guardó con cuidado y regresó a la biblioteca. Adrien lo leyó en silencio. «Lo sabía», susurró. «¿Qué harás? Lo desenmascararé frente a todos, en la cena del consejo. Y después vendrá la parte más difícil, escoger entre el nombre y el amor». El gran salón de Mireval brillaba con todo su esplendor. Los candelabros colgaban majestuosos sobre la larga mesa de roble, y las copas de cristal relucían bajo la luz del fuego. Los nobles del condado habían sido convocados con urgencia. La excusa, una cena de reconciliación. La realidad, una confrontación cuidadosamente planeada. Adrien presidía la mesa con el brazo aún vendado y el rostro grave. A su derecha, su madre. A su izquierda, Charles, elegante como siempre, con su sonrisa contenida y su copa medio vacía. Más allá, señores menores, primos lejanos, aliados políticos, todos expectantes, todos ansiosos por saber qué motivo real los había reunido aquella noche. Élise no estaba presente. O eso creían.
Adrienne alzó su copa. «Gracias a todos por acudir», dijo. «Esta casa ha sido durante generaciones un símbolo de honor, estabilidad y silencio. Pero hoy ha llegado el momento de romper ese silencio». Los murmullos comenzaron de inmediato. Genevieve apretó los labios. Charles frunció apenas el ceño. «Hace unos días», continuó Adrienne, «sufrí un atentado mientras me dirigía a Armont. No fue un asalto al azar, fue una emboscada bien planificada». «¿Estás acusando a alguien de esta mesa?», interrumpió un viejo vizconde. «No aún», respondió Adrienne, «pero tengo pruebas y testigos». Se puso en pie. De una carpeta que había traído consigo, extrajo la carta con el sello de los Abeliers y la colocó frente a todos. «Este documento fue encontrado en los aposentos de Charles de Mireval y revela una conspiración no solo contra mi vida, sino contra el futuro de esta casa». Todos se volvieron hacia Charles, que seguía quieto, apenas sorprendido. «¿Me estás acusando de traición, primo? Estoy diciendo que preferiste aliarte con enemigos externos antes que aceptar mi amor por alguien a quien consideras inferior. ¿Por una criada? ¿Arriesgarías el legado de los Mireval por una bastarda con apellido maldito?» Adrienne lo miró con frialdad. «Por una mujer con más honor que todos los que han pisado esta sala». Charles se levantó de golpe. «No tienes pruebas de que yo escribiera esa carta. Podría haberla plantado cualquiera». Entonces, la puerta del salón se abrió. Elise entró. Iba vestida con un sencillo vestido azul marino, sin joyas, sin velo, pero con la espalda erguida y los ojos encendidos. «Yo fui quien la encontró», dijo, «y sé lo que vi». Los nobles murmuraron. Algunos se taparon la boca. Otros la miraron como si fuese un espectro. «Eres la hija de Sombreuil», espetó un varón con desprecio. «Y pretendes que creamos tu palabra. No pido que la crean. Solo que escuchen». Se colocó junto a Adrienne sin tocarlo. «No soy inocente de todo lo que arrastro. Nací de un apellido que cayó en desgracia. Fui escondida, instruida para sobrevivir en la sombra. Pero jamás he conspirado contra esta casa. Jamás he mentido sobre mis intenciones. Y si hoy me presento aquí, es para darles una salida. A ustedes y a él». Los presentes guardaron silencio. «Mañana al amanecer», continuó Elise, «abandonaré Mireval. No volveré a este castillo. No buscaré ser aceptada. Pero les pido una cosa a cambio: que limpien el nombre de Adrienne, que no lo tilden de traidor, de iluso, de impulsivo, que le permitan elegir su destino sin cargar con el peso de haber amado a la persona equivocada». Adrienne se giró hacia ella, incrédulo. «No puedes hacer eso. Es lo único que puedo hacer. Lo único que nos queda si quiero que salgas de esto, sin perderlo todo». «¡No!», gritó Adrienne golpeando la mesa. «No voy a dejar que este nido de cobardes y títulos vacíos decida por mí». Genevieve se levantó entonces. «Suficiente». El silencio se hizo más profundo. «Esto ha llegado demasiado lejos», dijo la duquesa. «Todos sabíamos lo que esta noche traería. Charles, no necesito que admitas nada. Tu silencio ya lo ha hecho por ti. A partir de mañana dejarás este castillo». Charles palideció. «¿Tú también?» «No por ella», dijo la duquesa señalando a Elise, «sino por la deslealtad. Has traicionado sangre, y eso no se perdona». Charles salió sin mirar atrás. La duquesa se volvió hacia su hijo. «Adrienne, si después de esto sigues queriendo lo que quieres, tendrás que hacerlo bajo tus propias reglas, pero no bajo este techo». Adrienne se acercó. A Elise le tomó la mano. «Entonces renuncio a este techo, a este título, a todo». Los nobles contuvieron la respiración. «Mañana al amanecer», dijo Adrienne.
No se irá solo uno de nosotros, se irán dos. Cuando la sala quedó vacía, solo quedaban ellos dos junto al fuego. Elise lo miraba sin poder creerlo. ¿Estás seguro? Nunca estuve más seguro de algo en mi vida. Y si te arrepientes, no lo haré. Pero si algún día lo haces tú, prométeme que me lo dirás. Ella sonrió. Entonces prométeme que, si alguna vez volvemos a tener un hogar, no tendrá techos altos ni pasillos largos, solo una ventana con vistas al campo, y una cocina donde no seas criada, añadió él, sino reina. El camino hacia el norte era largo y pedregoso. No llevaban carruaje ni escolta, solo 2 caballos, y lo que cabía en unas alforjas humildes. Adrien había abandonado Mireval con la cabeza alta, pero el peso del adiós aún le latía en los hombros. Elise cabalgaba a su lado, envuelta en silencio, con la mirada fija en el horizonte y el corazón dividido entre el alivio y la culpa. Eligieron asentarse en una vieja casa de piedra medio derruida, ubicada en un claro junto al río Yelene. El lugar había sido parte de las tierras de los Mireval décadas atrás, pero hacía años que nadie vivía allí. Tenía muros sólidos, un techo que apenas filtraba agua y un horno de leña que aún funcionaba. No era un palacio, pero era un refugio. Durante las primeras semanas se dedicaron a reconstruir. Adrien, acostumbrado al mando y al acero, aprendió a trabajar la madera, a cortar leña, a reparar tejas. Elise, con su habilidad para las hierbas y su orden casi obsesivo, convirtió la cocina en un lugar cálido, lleno de frascos, calderos y aromas suaves. Cocinaba, cultivaba, curaba. Juntos tejieron una rutina que no conocía el lujo, pero sí la paz. ¿Te arrepientes?, le preguntó ella una tarde mientras recogían agua del río. Adrien la miró con las mangas remangadas y el cabello despeinado. Solo de no haberlo hecho antes, Elise quiso creerle, y en parte lo hacía, pero también sabía que ningún amor se construye solo con escapadas románticas. Los días se hacían largos, el dinero escaso, y a veces, en las noches más frías, Adrien se despertaba sudando, con los fantasmas del pasado susurrándole al oído. Un mes después de su llegada, Elise empezó a tener pesadillas. Soñaba con el rostro de su padre, con las palabras que nunca le dijo, con la sangre que se derramó por decisiones que ella no tomó, pero de las que su apellido jamás la liberó. Adrien la despertaba con suavidad, la abrazaba, la calmaba. Pero las sombras volvían, como si el bosque alrededor de su nuevo hogar susurrara verdades antiguas. Una tarde, mientras recogía hierbas cerca del bosque, Elise encontró una figura observándola desde la distancia. Era un hombre encapuchado, de complexión delgada, que desapareció en cuanto ella lo miró. Corrió de vuelta a casa, el corazón en la garganta. «Hay alguien vigilándonos», le dijo a Adrien. Él cogió su espada, una reliquia que había insistido en llevarse, y salió a patrullar la zona. No encontró nada, pero esa noche reforzó las puertas, clavó maderas en las ventanas y no durmió. «Tal vez sea solo un viajero», dijo, «o tal vez no hemos terminado de huir». Al día siguiente, recibieron la visita de una anciana. Vestía harapos, caminaba con dificultad y llevaba un cesto con pan y miel. «He oído que hay vida nueva en la vieja casa del claro», dijo con voz ronca. «Pensé que agradecerían algo dulce». Elise la invitó a pasar. Adrien permaneció alerta, pero no mostró desconfianza. La mujer se sentó junto al fuego y los observó con una sonrisa desdentada. «Vos sois Mireval», dijo mirando a Adrien. «¿Y tú?» «Tú tienes la mirada de los Sombreuil». Elise se tensó. «No os preocupéis», añadió la anciana. «Mi memoria es larga, pero mi lengua está cansada. Solo quise ver con mis propios ojos si la historia era cierta».
¿Qué historia?, preguntó Adrien. La de dos jóvenes que lo dejaron todo por amor. Algunos piensan que eso es locura, otros que es valentía. ¿Y vos qué pensáis?, inquirió Ellis. Que es una maldición y una bendición, y que todavía no ha terminado. Les dejó el cesto y se marchó sin decir más. A los pocos días, Elise cayó enferma. No era una fiebre común. Empezó con escalofríos, luego mareos, luego un desmayo repentino. Adrien llamó a un curandero del pueblo más cercano, pero el diagnóstico fue incierto. «Podría ser algo del agua», dijo el hombre, «o algo que llevaba tiempo incubándose. A veces el cuerpo guarda el veneno del pasado, aunque uno huya de él». Adrien se quedó en vela. Durante noches la cuidaba, le hablaba, le cantaba canciones de su infancia, la veía palidecer y sentía una impotencia feroz, como si los dioses le castigaran por haber querido desafiarlo todo. Élise despertaba a ratos, con los ojos turbios. «No me dejes sola», susurraba, «nunca lo haré. Si algo me pasa, no vuelvas al castillo. Calla, nada te va a pasar». Pero, en el fondo, Adrien sentía que algo oscuro se cernía sobre ellos. No eran solo los síntomas, era el presentimiento de que la paz tenía fecha de caducidad. Una tarde, mientras Elise dormía, Adrien salió a buscar hierbas medicinales. Se internó más de lo habitual en el bosque. Al volver, encontró la puerta entreabierta. Entró con la espada en mano. No había ruido, no había lucha, solo una carta sobre la mesa. Si deseas salvarla, entrega el nombre. ¿Sabes cuál? Te esperamos en la colina de los sauces, al anochecer. Adrien apretó el puño. No había firma, no había amenaza, directa, pero el mensaje era claro. Alguien conocía su paradero, y no buscaban oro ni venganza, buscaban verdad. Buscaban sangre. Se sentó junto a Ellis y le acarició el rostro. «Han vuelto por ti», susurró. «Pero esta vez no te arrancarán de mí». Esa noche, Adrien salió hacia la colina. No llevaba testigos, no llevaba banderas, solo su espada, y una decisión que aún no había tomado. La colina de los sauces estaba envuelta en una bruma espesa que se alzaba desde el río, como si el propio mundo quisiera ocultar lo que allí iba a suceder. Adrien subió a pie, con la capa empapada y la espada envainada. No llevaba armadura, no llevaba refuerzos, solo la rabia contenida, el amor en el pecho y una promesa por cumplir. Los esperaba un grupo reducido, 3 figuras encapuchadas, inmóviles bajo las ramas retorcidas. No llevaban estandartes, pero uno de ellos alzó la voz apenas Adrien se acercó. He venido. Eso demuestra que todavía te importa algo más que esa mujer». «He venido porque no me dais miedo», replicó Adrien con firmeza. «Y porque me niego a vivir huyendo». El encapuchado dio un paso al frente. Era un hombre de rostro enjuto, con ojos oscuros como la noche cerrada. «Queremos un nombre», dijo. «El del traidor que ayudó a Sombreuil a escapar antes de su caída. Lo sabemos. Sabemos que fue alguien de Mireval. Adrien se mantuvo en silencio. Aquella historia pertenecía a un pasado que creía enterrado. Pero ahora entendía que aún había sangre que no había sido cobrada. «Elise no tiene nada que ver con eso», dijo con voz firme. «Ni lo sabía, ni lo aceptó. Solo ha pagado por nacer del apellido equivocado. Y tú estás dispuesto a morir por limpiar su nombre». «Estoy dispuesto a vivir por ello», corrigió Adrien, «aunque os tenga que arrastrar conmigo». Los 3 hombres intercambiaron miradas. El más bajo de ellos se acercó con un pergamino enrollado. «Esta es una confesión firmada por un antiguo sirviente del duque Sombreuil. Afirma que fue tu padre quien ayudó en la fuga». Adrien apretó los dientes. «Es mentira. Lo es, y aunque fuera verdad, él ya está muerto. ¿A quién pensáis castigar? ¿A mí?
A ella, a los que ocultan la verdad, a los que se benefician del silencio. Adrienne desenvainó lentamente su espada. Entonces vais a tener que luchar por ese silencio. Pero ninguno de los encapuchados se movió. No hemos venido a matar, dijo el primero, solo a recordar que hay deudas que no se borran con besos, que un apellido pesa, que la historia no se reescribe con promesas. Entonces deja que la historia acabe aquí, pidió Adrienne. De una vez por todas, hubo un largo silencio. Luego, los hombres se dieron media vuelta y comenzaron a alejarse. Tendremos los ojos puestos en ella, advirtió uno, y en ti. No olvides que el mundo nunca olvida. Adrienne los vio desaparecer entre la niebla. Luego cayó de rodillas, con la espada, aún en la mano y el alma exhausta. No sabía si había ganado, pero al menos esa noche no había perdido. Volvió a casa antes del amanecer. Ellie se dormía, aún pálida, pero con la respiración más serena. Se sentó junto a ella y le tomó la mano. Estaba tibia, viva. Se permitió llorar en silencio, no por debilidad, sino por todo lo que habían cruzado. Cuando ella despertó, unas horas después, él estaba preparando sopa en la cocina. ¿Te enfrentaste a ellos? Sí. ¿Y? Nos dejaron vivir. Por ahora, Ellis se incorporó con dificultad. Se miraron. No dijeron más. No hacía falta. Pasaron los meses. La casa se volvió más cálida, más firme. Plantaron manzanos, criaron gallinas. Ellis comenzó a curar a gente del pueblo. Adrienne enseñaba a los niños a leer, a montar, a defenderse. Nadie los llamaba señor ni señora. Eran simplemente los del claro. Una tarde de otoño, Elise lo sorprendió con una noticia. Estoy embarazada. Adrienne la miró sin respirar. Luego la abrazó con una fuerza que casi la hizo tambalearse. ¿Estás segura? Tan segura como... Estuve de ti el día que llegaste a la cocina y me pediste una manzana sin saber que ya la habías robado de mi cesta. Rieron, lloraron, y esa noche el fuego pareció más vivo que nunca. Un año después nació su hija. La llamaron Aveline, que en lengua antigua significaba luz entre espinas. Tenía los ojos oscuros de Elise y el gesto decidido de Adrienne. Desde el primer día supieron que era más fuerte que ambos juntos. Durante las noches, Elise la acunaba y le cantaba canciones que su madre le había susurrado en secreto, cuando aún vivía en la gran casa de los Sombreuil. Adrienne talló una cuna con sus propias manos y plantó un rosal blanco junto a la puerta. La paz, finalmente, parecía haberse instalado, pero en lo más hondo, ambos sabían que los recuerdos no desaparecen, solo se transforman, y que el amor, cuando es verdadero, no borra el pasado, pero construye sobre él. Una tarde de invierno, Elise encontró un cuaderno entre los libros de Adrienne. Lo había escrito en secreto, páginas llenas de su historia, de cómo la había conocido, de cómo había abandonado todo por ella, de los errores, de las cicatrices. En la última página había una frase: si alguna vez olvidas lo que vales, recuérdame renunciando a un castillo por tu mano. Elise cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos. A veces el amor no salva, pero da sentido al sacrificio, y ellos, por fin, se pertenecían, no por nombre, no por título, sino por elección. Un amor nacido en las sombras, marcado por un pasado que parecía imposible de perdonar, y aún así eligieron el corazón por encima del apellido. Ahora cuéntanos tú, ¿qué habrías hecho en el lugar de Adrienne? ¿Renunciarías a tu apellido por amor? ¿O el peso del linaje sería demasiado para arriesgarlo todo? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Te habría bastado el amor o el deber habría ganado? Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Flechados. Aquí compartimos relatos donde el amor desafía al tiempo, a las reglas y al destino. Dale a like,
si crees que amar con valentía aún importa. Comparte el vídeo si tú también crees en los amores imposibles y activa la campanita para no perderte la próxima historia que te va a tocar el alma. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto en una nueva historia donde el amor volverá a ser protagonista.